Lo cierto es que ese 9 de diciembre del 2015 me despedí de los argentinos y de las argentinas en la Plaza de Mayo, un día antes de que terminara mi mandato. Había pasado mis últimos días en el gobierno entre Olivos y la Casa Rosada, como siempre. Normalmente desayunaba y trabajaba durante la mañana en la residencia presidencial. Ahora, al contarlo, me doy cuenta de que había dejado de hacer actividad física en los últimos tiempos. Recibía ministros y leía o preparaba algún trabajo. Después del mediodía almorzaba con Carlos Zanini, con quien también comía por la noche, exactamente igual que cuando estaba Néstor. Por la tarde trabajaba en casa de gobierno hasta las 10 o 10:30 de la noche. Todos los días, entre las 7 y las 8 de la tarde, firmaba los decretos. Es la rutina de un gobernante. No fue distinta a la semana previa a que entregara el gobierno. Me sentía tranquila. Había dejado la Casa Rosada como había dejado el gobierno. Reconstruyendo todo, hasta la Rosada. Imposible olvidar aquel día de marzo del 2004 en que a Héctor Espina, director de Parques Nacionales, y a Enrique Quique Meyer, entonces secretario de Turismo, se les cayó en la cabeza, literalmente, parte de la mampostería del cielo raso en el preciso instante en que estaban dando una conferencia de prensa en uno de los salones. Sí, como se lee. El grado de deterioro cuando llegamos al gobierno era tal que hasta se nos caían los techos en la cabeza. Más simbólico, solo la bandera. En el 2003, el deterioro de la Casa Rosada no era solo político. A lo largo de décadas, la falta de mantenimiento y los agregados de distintos gobiernos la habían arruinado y transformado en un laberinto de oficinas y oficinitas construidas mediante tabiques que dividían los espacios originales, albergando a funcionarios de distintos niveles deseosos de contar con un lugar, aunque sea minúsculo, adentro de la Rosada como símbolo de poder. Se habían así implantado literalmente divisiones y cerramientos hasta en los antiguos patios interiores, haciéndolos desaparecer. Cuando llegamos, el único que subsistía era el tradicional patio de las palmeras. Los otros se habían convertido en pequeñas madrigueras. Antiguos salones de ingreso sobre la Plaza Colón, convertidos en depósitos de trastos viejos. La cocina y el comedor de los empleados eran sucuchos oscuros e insalubres, y el propio despacho presidencial, al mediodía, era invadido por un inconfundible e insoportable olor a comida. Las dos escaleras principales, donadas por gobiernos extranjeros, eran oscuras porque después de los bombardeos que sufrieran la Plaza de Mayo y la Casa Rosada en junio de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora decidió, después de derrocar a Perón, cerrar con hormigón las aberturas por las que a través de los vitrós se filtraba la luz. ¿Habrán tenido miedo de que otros les hicieran lo mismo que ellos habían hecho? Después de la restauración que emprendimos, empresarios y dirigentes políticos que la conocían de mucho antes, admitían lo increíblemente cambiada que estaba. Recuerdo que rescaté obras valiosísimas abandonadas en los depósitos, de grandes pintores como Luis Felipe Noé, y también un tríptico impresionante de Carlos Gorriarena sobre el peronismo. A ambas las colocamos luego en el Museo del Bicentenario. Habíamos encontrado arrumbada y apilada en los depósitos una alegoría increíble sobre Martín Fierro. Era una pintura en 7 piezas de Ricardo Carpini, el artista de la resistencia obrera, que desplegamos en el salón que luego bautizaríamos con el nombre del Gaucho Nacional. En el 2011 conocí a su viuda, Dori Halpin. Nos había prestado otras obras de su esposo que colocamos en una escalera de la Casa Rosada que, a partir de ese momento, llevó su nombre. Cuando ella nos acompañó en el acto de instalación, recordé que la primera vez que vi un Carpani fue en mi juventud. No era un cuadro, sino una ilustración en la tapa del libro La formación de la conciencia nacional del intelectual peronista Juan José Hernández Arregui. Fue en esa misma escalera donde sacamos un viejo ascensor para empleados e instalamos uno no solo mucho más moderno, sino también más grande y totalmente vidriado. Dije en aquella oportunidad que ese gran argentino, Carpani, estaba en una casa de gobierno que tenía también a sus mujeres, a sus científicos, a sus patriotas latinoamericanos, a sus escritores y pensadores y también a sus pintores.
Y ahí fue cuando expresé el verdadero significado de la restauración que estábamos llevando a cabo en la Casa Rosada, al señalar que si bien había escaleras que se llamaban Francia e Italia, como agradecimiento de las cosas que esos países nos habían donado en el centenario de la Revolución de Mayo, en este bicentenario nosotros habíamos decidido hacernos cargo del patrimonio y de la historia de los argentinos y las argentinas. Queríamos recordar y celebrar todas las cosas extraordinarias que habían hecho nuestros compatriotas. Con esa misma comprensión, también habíamos reflexionado y recreado los salones sur y norte que flanquean el Salón Blanco, el Patio de las Palmeras, y recuperado los otros dos que bautizamos con los nombres de Malvinas Argentinas y el Aljibe. El despacho presidencial, en el que Néstor había hecho reabrir la ventana sellada con hormigón por el genocida Jorge Rafael Videla por temor a un atentado, y la capilla. También los salones Eva Perón, de científicos argentinos, de pensadores y escritores argentinos, de los patriotas, de las mujeres argentinas, de los pueblos originarios, de los ídolos populares, de pintores y pinturas argentinas. Fue increíble la transformación que hicimos de la Casa Rosada, devolviéndole su antiguo esplendor. Sí, me sentía tranquila de haber puesto en valor ese patrimonio de todos los argentinos. Solo nos faltaba arreglar una parte del último piso, y en eso estábamos los últimos meses de gobierno, ya que en la misma planta habíamos terminado la nueva cocina e inaugurado un moderno restaurante para los empleados. Faltaba un salón que debía ser totalmente refaccionado y restaurado. Fue ese el único ambiente que mostró luego el nuevo gobierno para negar los notables cambios que habíamos realizado y mentir sin pudor sobre el verdadero estado en el que habían recibido la Casa Rosada.